se dan. Otra de las despedidas tristes en este mundo es la despedida de un familiar. Hijo, papá, mamá, tío, familia, abuelita, abuelito, por deceso. Esas despedidas son muy dolorosas. Dolorosas. Muchas veces dicen, y he escuchado que dicen, es que los papás somos los primeros que tenemos que irnos. Y a veces la tristeza de los padres se hace más grande porque son los que entierran a sus hijos. Y ahí es cuando todavía hay mucha más tristeza, porque los padres se despiden de sus hijos con mucho dolor. ¿Por qué? Porque ya no los van a volver a ver. Ya no van a volver a ver a sus hijos. Y esa es una tristeza para ellos. Esa es una tristeza muy grande. Muchos papás no quieren pasar por ese proceso. Muchos padres no quieren pasar por ese momento. Jamás. Les comenté hace unos días en el primer podcast que pasamos por una circunstancia difícil. Nos llegó la pandemia y aún todavía me canso al hablar. Por eso a veces hago pausas, porque me canso al hablar. Son secuelas que quedaron. Y estaba en cama y mi mamá me decía, estoy triste. Y mi hermana me decía, ya cuando salí de esta, mi hermana decía, mi mamá se ponía a llorar ahí abajo. Porque creía que te iba a pasar algo peor. Gracias a Dios no me pasó a mayores. Y salimos de esa situación, aunque todavía estamos en recuperación. Pero cuando ya me tocó platicar con ella, dice, es que nosotros como padres nunca nos imaginamos que tenemos que enterrar a nuestros hijos. No nos pasa por la cabeza. No nos pasa por nuestra mente decir, vamos a enterrar a nuestros hijos. No. Nosotros creemos como padres que nuestros hijos son los que nos van a enterrar en algún momento. Y tal vez pudiera decir, suena egoísta, porque yo tengo que enterrar a mis padres, porque soy yo el que tengo que enterrarlos a ellos, ¿no? Pero una de las cosas que tenemos que estar seguros es que todos vamos a pasar por eso. Todos. El ser humano va a pasar por eso. Seas hijo, seas padre, seas abuelo, seas abuela, seas hermana, seas hermano, todo mundo va a pasar por eso. Todos vamos a pasar por ese momento. Un momento triste, un momento donde tenemos que despedirnos, un momento donde no quisiéramos pasar, pero tenemos que. Desafortunadamente, esta es la vida, así es la vida, y tenemos que pasar. Ahora, hay maneras y hay formas en las que podemos pasar por ese duelo. Si bien es cierto, nos vamos a despedir de nuestros padres, tal vez, de nuestros hijos, tal vez nos vamos a despedir de nuestra esposa, nuestro esposo, de algún familiar. Nos vamos a despedir porque ese momento llega inesperado y nos va a traer tristeza. Hay muchos que ya pasaron por esto. Tal vez estoy hablándole a una persona que ya pasó por este momento y que ya hoy en día tiene resignación. Pero yo les voy a decir algo. Cuando enfrentemos ese momento, necesitamos enfrentarlo con tranquilidad. Hay mucha diferencia entre una persona que no conoce a Dios y una persona que sí la conoce. Cuando nosotros conocemos a Dios, Dios nos brinda esperanza. Esa es mi creencia, esa es mi fe. Yo creo en eso. Que nos da esperanza, nos da resignación, nos da paz y tranquilidad. Yo creo en eso. Y yo te invito, si tú quieres poder creer en ello, para cuando llegue ese momento, tú puedas tener resignación, puedas tener paz, puedas
tener tranquilidad. Y eso te puede ayudar. Enfrentar la situación de una manera totalmente diferente. Y te puede ayudar, te puede servir. No queremos pasar por ese momento. Desafortunadamente, muchos vamos a pasar por ello. Y ni modo. Es parte de la vida. Y bueno,